Hola, yo soy Carlos Losberti, abogado, profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En primer lugar, agradecer a las organizaciones Aula Abierta y CEPAS por la invitación a participar de este curso sobre Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos. El propósito de este video es realizar una aproximación histórico-conceptual y referirnos a algunas nociones básicas en el concepto de Estado de Derecho. La idea de Estado de Derecho aparece o se forma vinculada a la idea del liberalismo. Y la idea del liberalismo partía de algunos elementos fundamentales cuando surge hacia finales del siglo XVII, siglo XVIII. Esta idea de gobiernos limitados, esta idea de la igualdad de los individuos frente a la ley, la idea de la existencia de unos derechos naturales que son anteriores al Estado. Y en consecuencia, la actividad estatal tenía necesariamente que respetar estos derechos. Esta idea del liberalismo, al mismo tiempo, supone una reacción contra el modelo de Estado absolutista, las monarquías absolutas que imperaban en el mundo para ese momento. En este sentido, el modelo de monarquía absoluta se ve claramente reflejado en la célebre frase atribuida a Luis XIV, el Estado soy yo. Es decir, un modelo de Estado donde los poderes de gobierno estaban encarnados en la figura del rey, quien ejercía este gobierno por el denominado derecho divino, es decir, la condición que tenía el monarca de ser representante de Dios en la tierra y en consecuencia la capacidad de gobernar sobre el Estado, sobre la sociedad sin ningún tipo de limitación. Una de las características del Estado absolutista era entonces la identificación de la voluntad del monarca con la ley, lo que al mismo tiempo implicaba que el rey se separaba de la sociedad y no estaba limitado por sus propios actos. No era responsable por las consecuencias de sus propias decisiones. No estaba sujeto a esa ley de la cual él era origen. Y al mismo tiempo, otro dato relevante era, por supuesto, que al estar concentrados todos los poderes en el monarca, esto se convertía en el camino o la vía para la arbitrariedad, para el abuso y, por supuesto, para la violación de esos derechos que reivindica el liberalismo. Estas ideas filosóficas iniciales son recogidas o cristalizan como ideas jurídicas o como la idea del Estado de Derecho, es decir, la idea de un Estado donde el poder esté limitado por la ley, pero una ley que no sea la voluntad del monarca, sino que sea la expresión de la voluntad general, dándole una base racional a ese alcance de la ley. En función a eso y en función a la nota de igualdad que se deriva de este principio en el modelo liberal, se deduce que entonces tanto quien gobierna como quienes son gobernados son iguales ante la ley y en consecuencia existe responsabilidad por acción o por omisión para quien gobierna. Estas notas diferenciadas van a ser clave para entender la idea de Estado de Derecho. Un Estado donde la ley es tributaria o es el fundamento de la acción del Estado, donde la ley define cuáles son los contornos de la acción del Estado, donde la ley define los límites de lo que el Estado puede o no puede hacer. Y al mismo tiempo va a ser la ley la única entidad con capacidad para poder limitar o interferir con la libertad del individuo, con esos derechos fundamentales, derechos humanos diríamos en la actualidad. Desde este punto de vista, el concepto de Estado de Derecho tiene un elemento fundamental que es el denominado principio de legalidad. El principio de legalidad entonces tiene dos dimensiones, una dimensión de cara al Estado y una dimensión de cara a los individuos. De cara al individuo, el principio de legalidad supone que en función de esa naturaleza libre del ser humano, esos derechos y esas libertades solo podrán ser limitadas por la ley, por el acto formal de una ley que establezca los límites que estos derechos y libertades tienen. Y desde el punto de vista del Estado,
solamente podrá hacer aquello que la ley expresamente le permita, que la ley expresamente le habilite en aras de evitar la arbitrariedad. Este concepto de ley en principio aparece como un concepto meramente formal, es decir, la ley como el acto que emana de los parlamentos. Sin embargo, hoy en día podemos también reclamar algunas notas formales del alcance y del contenido que deben tener las leyes. Las leyes deben ser normas jurídicas, abstractas, generales, no individualizadas para evitar la arbitrariedad. Deben tener eficacia hacia el futuro, es decir, lo que se denomina la prohibición de la retroactividad de la ley, en el sentido de que la ley no puede regir hacia hechos pasados, sino solamente hacia hechos futuros, con alguna excepción, desde el punto de vista de evitar la arbitrariedad. Y por supuesto, debe estar consagrada o debe estar orientada por la búsqueda del bien común y la realización de los fines del Estado, que debería estar necesariamente vinculado al desarrollo de los derechos humanos o el desarrollo integral de la persona. Desde este punto de vista, entonces, la ley va a tener unos elementos formales que hoy en día, modernamente, aparecen también dibujados en la Constitución. Otro elemento fundamental del Estado de Derecho moderno tiene que ver con la idea de la aplicabilidad directa de la Constitución, la supremacía de la Constitución, la fuerza de la Constitución y de los catálogos de derechos que éstas consagran. Este va a ser un elemento fundamental de la idea más moderna de Estado de Derecho, es decir, la posibilidad de reclamar protección directa para los derechos y los planteamientos formulados en la Constitución. Durante mucho tiempo, el concepto de Estado de Derecho simplemente se limitó a esperar que esos planteamientos abstractos que existían en las constituciones fuesen plasmados o adquirieran carácter operativo a través de la ley. En este momento, los planteamientos de la Constitución se entienden como planteamientos de operatividad directa, inmediata. Y cuando la ley se oponga a estos planteamientos, entonces uno de los roles del Poder Judicial es dar o garantizar la supremacía de esa Constitución, la supremacía de esos planteamientos, para asegurar la vigencia de la Constitución y sus derechos. Otro de los elementos importantes en el concepto de Estado de Derecho, en aras de la limitación del poder, es la separación de poderes. Hemos dicho que el Estado absoluto se caracterizaba por la concentración de poderes en la figura del monarca. Para esto, una de las notas claves del Estado de Derecho va a ser la separación de poderes, precisamente para disminuir la posibilidad de esa arbitrariedad, bajo la idea central de que solo el poder limita al poder. Y en consecuencia el poder público, los poderes del Estado deben ser separados, atribuyéndoles titulares distintos con funciones propias e independientes. Desde este punto de vista, la idea o el dogma, como se le conoce, a la separación de poderes es clave para asegurar la libertad de los individuos y al mismo tiempo para controlar el poder del Estado. Así aparecen los denominados tres poderes clásicos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, cada uno con sus funciones propias, preponderantes, independientes, cada uno de ellos con titulares distintos. El poder legislativo, responsable del acto legislativo, del acto de legislar, de crear esa ley que limita, que establece, que formula los contornos de la acción del Estado. El poder ejecutivo, responsable de la ejecución de la ley, la administración dentro de los cánones o dentro de los elementos que ha establecido la ley. Y finalmente, pero no menos importante, el poder judicial, para dirimir los conflictos que existan, ya sea entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, o ya sea entre las autoridades del Estado y los individuos, e incluso entre conflictos que puedan surgir de cara a los mismos individuos como conflictos particulares. En todos estos tres escenarios, el Poder Judicial actúa conforme a la ley. Junto con este elemento de la división de poderes aparecen dos garantías muy importantes asociadas al Poder Judicial. La primera de ellas tiene que ver con la independencia específica del Poder Judicial de cara ya a los tribunales que resuelven conflictos. Es decir, la posibilidad que
los tribunales puedan tomar las decisiones con apego estrictamente a la ley, a la Constitución, sin verse interferidos por presiones externas, presiones indebidas, que hace parte además de las garantías del debido proceso, del derecho humano al debido proceso. Y junto con esto, la existencia de lo que se denomina el recurso judicial efectivo o el acceso a la justicia, que también tiene entidad de derecho, que es la posibilidad que las personas, cuando se vean afectadas por actos arbitrarios de parte de las autoridades, por acciones u omisiones que puedan violentar sus derechos, pueda acudir al Poder Judicial para buscar la tutela y la protección. Otro elemento fundamental que no puede perderse de vista en la idea de Estado de Derecho, como decimos, es la noción de rendición de cuentas. Las autoridades al momento de ejercer el poder están vinculadas, obligadas y son en consecuencia responsables por sus acciones o sus omisiones. Allí de nuevo, la idea o la acción de la tutela judicial efectiva para hacer valer esta rendición de cuentas, pero también la relación con otros elementos como la transparencia y la prevención de la corrupción o las desviaciones son fundamentales. El concepto de Estado de Derecho tiene algunas notas adicionales que se desarrollan en el curso del tiempo. De la formulación original que aparece hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en la mayoría de las constituciones occidentales, hacia finales e inicios del siglo XX, en función de las distintas demandas sociales que vienen apareciendo y la consagración de derechos sociales en esas constituciones, como el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, el derecho a la huelga, la libertad sindical, etc., se establece o el Estado empieza a tomar conciencia y empieza a intervenir en el ámbito económico y social. Y se habla entonces de la idea de Estado social de derecho, donde los poderes del Estado se expanden para intervenir en otros ámbitos. Otro elemento fundamental que no se puede perder de vista es el impacto que tiene sobre la noción de Estado de Derecho el modelo o los conceptos relacionados con la teoría de los derechos humanos que adquiere preponderancia a partir de los hechos dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, la primacía de los derechos humanos va a ser fundamental y los catálogos de derechos recogidos en las constituciones van a reclamar efectividad y van a reclamar, en términos de lo que aparece consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, un régimen de derechos que asegure la protección de las libertades y derechos humanos. Desde este punto de vista, entonces, la noción de Estado de Derecho se va a vincular intrínsecamente con la idea de los derechos humanos. Además, los catálogos de derechos van a incluir o van a incorporar formalmente a estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, diríamos hoy en día, estableciendo ya una unidad con el concepto de Estado de Derecho. Sin embargo, el concepto de Estado de Derecho también está vinculado estrechamente con la noción de democracia y hablamos de la idea de Estado democrático, social y de derecho, donde la legitimación de los órganos que ejercen el poder público es legitimación democrática, es decir, derivada de procesos electorales, conforme aparecen dibujados, por ejemplo, en los instrumentos internacionales que recogen la idea del derecho al sufragio, el derecho a la participación ciudadana o el derecho a la participación política. Es decir, que la autoridad del Estado deriva de elecciones libres, periódicas, auténticas, competitivas, donde todas las personas tienen la posibilidad real de participar. Estos tres elementos, entonces, como seguramente verán a lo largo de este curso, tienen distintos y múltiples puntos de conexión y hacen que hoy en día los conceptos de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos formen una tríada fundamental por la cual debemos trabajar. Por otro lado, hay algunos elementos relacionados con los retos o las amenazas del Estado de Derecho sobre los cuales me quisiera referir brevemente. Y tienen que ver con cómo el Estado de Derecho responde a los problemas de la pobreza y la desigualdad. Cómo no basta que simple y llanamente en las constituciones esté consagrado el principio de igualdad
o la prohibición de no discriminación, sino que este tiene que ser realmente efectivo. Como ese principio de rendición de cuentas, ese principio de responsabilidad de quien gobierna, también debe ser efectivo desde el punto de vista de los retos que implican los problemas de corrupción en la gestión o la actuación del Estado. Y por supuesto, el gran elemento, la conexión del Estado de Derecho como un concepto doméstico, nacional, con los compromisos internacionales o con el Estado de Derecho global. Es decir, cómo el Estado de Derecho nacional se consolida, pero al mismo tiempo mantiene conexidad con el derecho internacional de los derechos humanos, para asegurar la protección y efectividad de los derechos tanto nacional como internacionalmente y el respeto a las decisiones internacionales.